Señores, gracias por su sintonía. Ahora vamos a conversar con César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas. Bienvenido, Dargan. Wendy, Daniel, bueno Geraldino, qué bueno que no hay ningún problema y aquí estamos. Ajá, que estaba preocupado, que había un problema. Que tenían mucho que no me invitaban, que no hablaban. Que no nos veíamos usted y yo juntos por aquí. La agenda. Muy contento de estar por aquí con ustedes. Qué bueno, Dargan. Bueno, César, hay muchos temas interesantes que tratar en medio de esta situación. Y ayer precisamente, hoy aparece publicado por la Comisión, por el Comité Nacional de Salario, el aumento dispuesto en el sector turístico del país. Y yo quería una pregunta que le he hecho a varias personas, incluso a legisladores importantísimos. Ustedes como empresario, como regente de los empresarios, como directivo de los empresarios, y eso se contempló en la reforma fiscal fracasada que llevó a cabo el presidente que sometió al Congreso Nacional. ¿No ven la necesidad o no han contemplado la necesidad de que algunas exenciones arancelarias o impositivas o elusiones fiscales que llevan décadas establecidas en favor de algunos sectores empresariales, ya es hora de revisarla? Definitivamente, y lo hemos planteado públicamente. ¿Ah, sí? El año pasado, cuando se presentó el proyecto de reforma y hubo vistas públicas en el Congreso Nacional, nosotros empezamos por reconocer que la lógica de la reforma, es decir, la necesidad que tenía y que tiene y tendrá, si el tema no es abordado, la República Dominicana, de asumir el tema fiscal de manera integral, era indiscutible. Y sobre la base de eso dijimos, mira, hay tres cosas que son imperantes que hay que hacer. La primera de ellas es que hay que reducir el gasto y hacer un uso eficiente del mismo. Hay que evitar los solapamientos que hay en el Estado, el gasto excesivo en muchos temas que van más allá del mandato que tienen las instituciones del Estado que cumplir. En segundo, y eficientización, todo orientado a la eficientización de la cosa pública. En segundo lugar, medidas no tributarias, es decir, cosas que no tienen que ver con impuestos. Y eso tiene que ver con la eficiencia recaudatoria. Geraldino, en República Dominicana, al día de hoy, sin reforma, por cada peso que se puede recaudar de ITEVIS, apenas el Estado está recibiendo 34 centavos. ¿Cómo? Hay 18 centavos de esos que no los recibe del peso porque son parte de algún régimen especial, como lo que tú mencionas, pero 46, 47 centavos no se recaudan al día de hoy en República Dominicana por informalidad, por evasión, por ineficiencia recaudatoria. De todos los países de Latinoamérica, según el Centro Interamericano de Administración Tributaria, nosotros somos el peor país en recaudación del ITEVIS. Entonces, esa es la realidad de la República Dominicana. En esa discusión, el tercer componente son medidas tributarias, y eso tiene varios abordajes. Aquí hay impuestos que se han establecido de manera coyuntural. En la guerra del Golfo, aquí se establecieron impuestos para contrarrestar la salsa que estaba teniendo el barril de petróleo. Sí. Y eso fue en el año 91 y se mantienen al día de hoy. Aquí el tema del anticipo, el impuesto a los cheques. Hay muchísimas cosas que están ahí, que fueron parte de una coyuntura. El anticipo fue provisional. Todo eso fue. El impuesto a los cheques fue provisional. Y todavía permanecen. Y te generan distorsiones porque cuando tú vas haciendo parches, entonces tú al final del día lo que tienes es algo armado, un mamotreto. ¿Qué sucede? Dentro de esa discusión, y hay que verlo responsablemente, hay regímenes especiales en la República Dominicana que tienen algún tratamiento especial. Que más que un subsidio, es un incentivo a la productividad de esos sectores. No visto solo desde la óptica de la República Dominicana, sino qué condiciones tiene el desarrollo de esos sectores en los países con los que nosotros competimos. Pero completamente de acuerdo, que cada uno de ellos sea objeto de un análisis por y ejemplo, veamos. Dargan, yo te voy a poner el caso. Vamos a suponer, cuando tú tienes un avión, tú lo tienes en la pista para aterrizar y para despegar. Hay sectores empresariales, industriales, a los que hay que inyectarle combustible para que despeguen.
Eso ha pasado en República Dominicana con algunos sectores empresariales. El turismo, zonas francas, en fin, otro tipo de inversiones también. Y yo digo, oye, pero nos mantenemos con las mismas cosas de décadas, de hace décadas, que deben ser revisadas en consenso, y sin embargo no se hacen. Aquí, y por eso me gusta que el tema lo desmenucemos un poco. Sí. El total del gasto tributario, es decir, cuánto el Estado deja de percibir por alguna razón, sea porque es parte de un régimen especial o por algún incentivo que existe. El total de ese gasto tributario es un poco más del 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que año tras año el Estado deja de percibir. La mitad de eso es ITEVIS, y la gran mayoría ITEVIS a personas físicas. Lo que queda de eso, más o menos un 2%, el que más incentivos recibe es el sector de zona franca. Y estamos de acuerdo, vamos a revisar cuáles de los incentivos que desde el año 1990, 35 años hace que ese sector está desarrollándose de esa forma, veamos cuáles incentivos proceden y cuáles no. ¿Qué se requiere hacer para inclusive no solamente ver la zona franca exportando hacia el mundo, sino encadenándose aquí con la producción nacional, que al final del día es lo que tenemos que apoyar? Pero ¿qué sucede? La realidad es que al día de hoy la zona franca representa más o menos 200.000 empleos. Al día de hoy las zonas francas representan casi el 70% de nuestras exportaciones. Entonces, un sector que es un pilar de nuestra economía, revisémoslo, ajustémoslo, apretémoslo donde tengamos que apretarlo, pero no desbaratemos ahora lo que han sido los pilares del desarrollo que ha tenido la República Dominicana en las 3 décadas. Entonces, completamente abierto a que esa discusión se dé, sin embargo, que tengamos la cabeza lo suficientemente fría para verlo desde la realidad del impacto que está teniendo en nuestro país y también comparado en cómo está ocurriendo en otros países del mundo. Dargan, y en base entonces a lo que usted dice, porque entonces el gobierno está tan concentrado en querer imponer más cargas impositivas, entonces en vez de optimizar el uso de esos recursos que percibe. Yo creo, y lo hicimos también públicamente, que fue una decisión responsable por parte del presidente Abinader. Ha sido muy difícil para los gobiernos del mundo, pero con especial énfasis en la región, introducir y ser exitosos con reformas fiscales después de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido después de la pandemia? Y parecería que la excusa de todos los problemas es la pandemia, pero es una realidad que marcó efectos que todavía estamos sintiendo. Después de la pandemia, los gobiernos tuvieron que aumentar su gasto y dar respuesta a necesidades que existían. Y aumentando el gasto corriente, tuvieron que reducir el gasto de capital, es decir, la capacidad de inversión. Nosotros tenemos en estos momentos el gasto de capital uno de los gastos de capital más bajos que hemos tenido en nuestra historia reciente. Y con un 2% o menos de un 2% para construir carreteras, escuelas, hospitales y dar respuesta a las necesidades que tiene la población, el país no se va a desarrollar. Entonces esa necesidad existe. Ahora bien, hay que medir el termómetro político, el termómetro económico y el termómetro social. Nosotros vimos, por ejemplo, en febrero del 2001, en Colombia, todavía estábamos en la parte final de la pandemia. El presidente Duque en ese momento anunció... Del 2021. 2021, febrero del 21. Sí. El presidente Duque en Colombia anunció con bombos y platillos que iba a introducir una reforma fiscal y que eso iba a ser el éxito y que todos los sectores estaban de acuerdo. Poco se lo llevan. Se lo llevaron, o sea, no se lo llevaron al instante, pero fue el principio del fin de lo que ocurrió en Colombia. Claro. Pero eso que ocurrió en Colombia, en Chile, en México, en Perú, ha ocurrido exactamente lo mismo. Entonces yo creo que el presidente escuchó a los sectores. Sin embargo, el llamado que le hemos hecho es que cuente con que esos canales sigan abiertos, porque este tema hay que abordarlo y hay que verlo con la responsabilidad que amerita. Sin embargo, Dargan, por ejemplo, cuando se introdujo la reforma, es una pregunta que quizás la audiencia tiene pendiente de una respuesta. ¿Fueron consultados ustedes los empresarios para esa reforma fiscal de ese momento, esa reforma fracasada? Mira, hubo conversaciones, hubo consultas y también, en privado con los diferentes sectores, pero también acudimos a los espacios públicos que se habilitaron. Yo creo que la diferencia fundamental era el enfoque que se tenía y es un poco lo que estoy diciendo. Analicemos esa situación desde las 3 aristas que he dicho y veamos con detalle cuáles son los ajustes necesarios. Eso es una visión. La otra visión es simplemente eliminamos todo lo que hay y empecemos de cero, y entendíamos que eso era bastante riesgoso. Entonces, ahí mismo,
Ustedes hablan de ajustar el gasto. Usted mismo ha señalado que el gasto de capital es el más bajo del área que nosotros tenemos. ¿Eso no es una preocupación para ustedes como sector productivo? Ustedes tienen una parte importante del sostén de la productividad, pero el gobierno tiene otra a nivel de inversión en cuanto al gasto de capital. ¿Ustedes no sienten que la economía está coja con esto? Definitivamente hay que hacer ajustes y por eso lo he repetido varias veces. Ahora, a diferencia de otros países de la región, en nuestra estructura hay un peso importante del sector privado. Y por eso, cómo nosotros desarrollamos nuestra producción nacional, cómo nosotros apoyamos a que continúe ese crecimiento es fundamental. El 85% de las inversiones que se hacen en el país las hace el sector privado. Aunque se requiere mayor gasto de capital, el 85% de las inversiones que se hacen al día de hoy las hace el sector privado. Del total de los empleos, es decir, formales e informales. Pero tiene que ser el sector privado porque la inversión en obras de infraestructura por parte del sector oficial no llega al 2%. Sin embargo, en las estructuras de otros países donde hay explotación de recursos naturales, donde hay inversión del Estado en empresas públicas, donde hay una participación activa del sector público en la actividad económica, esa proporción no es la misma. Son economías que son muy concentradas, son economías que, por ejemplo, dependen directamente de un sector, del turismo, y mañana se le cayó el turismo. Señores, antes de la pandemia, nosotros estábamos recibiendo entre 300 y 400 mil turistas entre Rusia y Ucrania. Y viene el conflicto de Rusia y Ucrania y ahí se fueron 300, 400 mil turistas que dejaron de venir. Sin embargo, la zona franca, la industria nacional, el multidestino turístico, o sea, dejaron de venir de Rusia, pero empezaron a venir turistas de Sudamérica y de otros destinos. Ahora Argentina es que está suministrando más. Claro, por el momento económico que están viviendo. Entonces, los 300.000 rusos y ucranianos están viniendo de Argentina. Y ha ayudado muchísimo la conectividad, o sea, las condiciones van cambiando. Lo que quiero decir es que en nuestro modelo, bueno, malo, hay quienes dicen que ya es un modelo agotado, hay quienes decimos que es un modelo que requiere ajustes y debemos repensarlo para su sostenibilidad, pero en ese modelo nosotros tenemos una diversificación, con un peso importantísimo del sector privado y con muchos sectores que contribuyen a que ese sea el desempeño que tenemos. César, hay un tema bastante conflictivo y en el que al parecer ustedes tienen una carga muy grande, que es el tema que tiene sobre el uso de la mano de obra de indocumentados en la República Dominicana. Se acusa al sector construcción, al sector turístico y al sector agropecuario de ser los mayores, la que mayor cantidad de obra de mano extranjera indocumentada usan y que se benefician de esa desregularización que hay de esa mano indocumentada, pero que sin embargo no le ofrecen alternativa ninguna cuando se está enfrentando el problema. Yo creo que el detonante en este momento, porque hay muchas situaciones que afronta la República Dominicana que son de décadas, incluyendo el tema haitiano, porque es una realidad, o sea, nosotros querrámoslo o no, somos una economía pujante, somos un país estable, somos un país que ha podido avanzar y compartimos la isla con el país más pobre del hemisferio, uno de los países más pobres del mundo. Y esas asimetrías nos van a generar situaciones, nos las han generado en el pasado y continuarán al futuro. ¿Cuál es la diferencia? Que ya la situación de descontrol, de rompimiento del acuerdo político, de falta de institucionalidad en Haití, está llegando a unos límites que lo peor puede venir bien pronto. Y eso implica otro tipo de decisiones por parte de República Dominicana. Nosotros estamos participando en dos espacios. Y quizás, Geraldino, ahí tengo que coincidir contigo en que muchas veces lo que falta es explicar y hablar más los temas y hablarlo de frente y de manera responsable. Nosotros hemos sido convocados y participamos en un observatorio para políticas migratorias que ha sido establecido por el presidente Abinader con varios representantes de distintos sectores y que procura dar seguimiento a las 15 medidas que ha anunciado el gobierno y que nosotros hemos estado apoyando. Y por otra parte, nosotros formamos también el Consejo Económico y Social, donde irá el diálogo que han iniciado el presidente Abinader y los expresidentes Medina, Fernández y Mejía. Y en ambos espacios el tema migratorio es un tema de primer orden.
Ahora, para eso yo creo que debemos ser responsables, hacer una radiografía de qué ocurre en la República Dominicana. Nosotros tenemos un 57% de informalidad en nuestro mercado laboral. Somos de los países con más alta informalidad de la región. La media en la región... Ayer decía el ministro de Trabajo de que eran 53. Tengo que reconocer que en el primer trimestre de este año ha habido una reducción de la informalidad, pero el promedio de los últimos 10 años ha rondado entre un 56 y un 57%. Y este año, en el primer trimestre, ha habido una reducción de la informalidad. ¿Por qué? Todavía las causas no las sabemos porque no ha habido un cambio en la política pública, no ha habido ninguna dinámica, pero ha habido una reducción. El promedio en la región es de un 51%. Entonces nosotros tenemos de frente situaciones que ameritan atención especial. La mano de obra extranjera en determinados sectores es parte de la dinámica nuestra. Bajo ningún concepto, ni hemos defendido ni plantearíamos al gobierno ni a las autoridades una violación de la ley o excepciones que vayan más allá de lo posible. El gobierno tiene que aplicar la ley, el gobierno tiene que salvaguardar nuestro territorio y tiene que defender nuestra soberanía. Ahora bien, en este proceso precisamente que estamos llevando a cabo, lo que sí también tenemos es que escuchar a todos los sectores, entender esas realidades, entender las debilidades que como país nosotros tenemos. Yo veía ayer en uno de los diarios de circulación nacional que se hacía un análisis periodístico de cuánto era la mano de obra extranjera que se necesitaba en determinados sectores. Pero lamentablemente las estadísticas oficiales a veces son difusas y hasta se confunden en cuanto al número de cuál es nuestra realidad. ¿Cuántos haitianos hay aquí en la República Dominicana? No sabemos. ¿Cuántos de esos haitianos están en los sectores que hemos venido hablando? Nos hemos sentado con los sectores y hemos dicho, mira, ¿cuál es la realidad? Entonces, ¿Cómo podemos regularizar o cómo podemos dotar de alguna legalidad lo que hay? Entonces, ¿cómo apoyamos? Y Escúchame, Daniel. Y ahí te digo, ¿y cómo podemos inclusive empujar hacia una transición? Se ha hablado de la mecanización de algunos sectores. Eso requiere tiempo e inversión. Hagámoslo. Pero muchas veces las medidas de choque, simplemente por surfear la ola, no son las más efectivas. Entonces, ¿ahora un plan de regularización sería lo ideal? Yo creo que hemos tenido planes de regularización y de hecho es hasta incómodo hablar de nuevo de un plan de regularización. Y el agravamiento de la situación política en Haití, la realidad de la falta de documentos de muchos nacionales, lo que debe llamarnos a nosotros es a repensar cómo vamos a abordar esta situación. Así como hay muchos haitianos que no tienen documentos, también hay muchos que sí tienen sus documentos y que de una forma u otra deberíamos, a esos que tienen documentos, pues entonces priorizar en el otorgamiento de los permisos y autorizaciones que requieran, cumpliendo con lo que establece la ley. Y esa conversación se tiene que dar porque uno de los principales problemas que están afrontando las sociedades de todos los países son los extremos. Y aquí la estamos viendo. Aquí tenemos los dos extremos en una puja innecesaria porque muchas veces quitamos la atención a la realidad de los problemas. El sector empresarial no ha hecho una evaluación en medio del conflicto o antes del conflicto sobre la cantidad de trabajadores indocumentados que estarían en el país o que necesitaría el país en los tres sectores básicos: construcción, turismo y agropecuaria. ¿No ha hecho el sector empresarial ese trabajo? Y en mayor peso te diría que son construcción y el sector agropecuario. El sector turismo tiene otra realidad e inclusive el tema migratorio en el sector turismo no es solamente de nacionales haitianos. Nosotros tenemos cada vez mayor presencia, por ejemplo, de nacionales venezolanos y de muchos otros países que también afrontan situaciones. Sí, pero yo estoy hablando de situación de indocumentados, no me referí exactamente a los haitianos. Pero por eso digo de que el sector turismo, por un momento, dejémoslo aparte. Okay. En el sector construcción y en el sector agropecuario hay abordajes. Por ejemplo, en estos días la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, ha estado hablando de un número. En el sector agropecuario varía en función de que un nacional extranjero puede estar trabajando en una finca y al otro día estar en la otra. Hay sectores que están mucho más regularizados con la documentación. Por ejemplo, toda la línea noroeste, los productores de banano, al agotar los procesos de exportación bajo comercio justo a la Unión Europea,